lejos está, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una guerra que todavía no ha terminado y de la que, seamos conscientes o no, tomamos parte y todavía la sufrimos. Tenemos que olvidar que estamos en medio de un conflicto de proporciones cósmicas, en el que no hay posiciones neutrales. Nuestra misión en el mundo está definida en el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿En qué lado del conflicto tú te encuentras? ¿Dónde tú vas a estar cuando Cristo venga? ¿Con aquellos que dicen, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿O te encontrarás con aquellos que proclaman el mensaje de los tres ángeles? El mundo verá nuevamente la intolerancia religiosa. La profecía de Apocalipsis 13 dice al final que la intolerancia tendrá que ver con una marca de características religiosas. Hoy la puerta de la gracia está abierta. Dios ofrece perdón gratuito y completo al que acepte a Jesús como Salvador. Amigo y hermano, será una programación especial. No te la puedes perder por tu plataforma virtual de Proyecto Sion, Facebook y YouTube. Te espero y comparte con otros. Que Dios te bendiga. Marcharé en la divina luz, marcharé, siempre marcharé en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par.
Si vamos de paseo por una plaza, de pronto nos podemos encontrar con una bella escena. Un bebé jugando con su mamá, una escena de ternura, de inocencia. Pero quizá un poco más allá, en otro rincón de la plaza, nos encontramos con una escena triste y dolorosa. Una persona tirada bajo el efecto del alcohol, de las drogas. Vivimos en medio de esta realidad, de esta tensión permanente entre lo bueno y lo malo, lo feliz y lo triste, lo bello y lo doloroso. En medio de esta tensión vivimos. ¿Por qué? La Biblia dice en Génesis 1:31 que cuando el Señor terminó de crear todas las cosas, era todo bueno en gran manera. Ahora, si realmente era todo bueno en gran manera, o sea, perfecto, eso debía incluir la libertad. Una verdadera libertad, no aparente, sino verdadero libre albedrío, porque el amor no obliga. Cuando el amor se obliga ya no es amor. Y Dios es amor y no puede dejar de ser. Entonces, la libertad que Él nos da es real. Y un ser allí en la eternidad, al principio, llamado, la Biblia lo llama lucero, Isaías 14, el querubín grande, protector, Ezequiel 28, usó mal esa libertad y quiso ser como Dios. Se halló en él maldad, dice Ezequiel 28. No es que Dios lo creó con maldad, se halló en él maldad. Y luego vino a la tierra y contaminó a nuestros primeros padres con esa maldad, a Adán y a Eva, mintiéndoles de que serían como Dios si seguían su propio camino. Y por esa desobediencia, dice Romanos 6:23, entró el pecado y la muerte a nuestro mundo. Por eso sufrimos. Pero hoy podemos volver a usar bien nuestra libertad y usarlo a Jesús para que Él nos libre de este dolor, de este sufrimiento y en Él encontremos la vida eterna. Estamos en una gran batalla espiritual entre Cristo y Satanás y que nosotros estamos en el medio. Y ahí también entendí por qué tantos males, tantos sufrimientos, tantas angustias que podíamos habernos evitado si sabíamos. Pero también un Dios amoroso que nos rescata así como estamos. Cuando comprendí esto, me aferré más a Dios y empecé a obedecer más a Dios y a resistir al diablo. Y las cosas se acomodaron. Cuando uno entiende todo esto, empieza a ver que hay una esperanza de un mundo mejor y de vida eterna, porque esta guerra espiritual se va a terminar para vida eterna o muerte eterna. Desmayes que en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti.
Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. De acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo podemos cincelar, labrar para la eternidad. Escucha este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si has visitado en la iglesia de San Pedro en Vincoli, en Roma, se encuentra la majestuosa estatua de Moisés esculpida por Miguel Ángel, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. La estatua es tan real que se dice que cuando el gran artista terminó su tarea, retrocedió un poco para contemplar por un momento su obra de arte. Y después avanzó, le golpeó la rodilla con su cincel y le ordenó: ¡habla! La marca que dejó el cincel todavía se ve. Miguel Ángel tenía un talento de vislumbrar una estatua terminada al contemplar un trozo informe, totalmente sin forma de mármol. Demostró su habilidad en una oportunidad cuando tomó un trozo de mármol que había sido descartado 40 años antes por el escultor Agostino D'Antonio, porque parecía que no valía nada, y esculpió en él su famosa estatua de David. Y al seleccionar el trozo de mármol en el que D'Antonio había comenzado a esculpir otra figura, Miguel Ángel hizo frente a un problema sumamente difícil: cómo transformar la figura parcialmente completa en lo que él quería que fuera. Pero al trabajar eficientemente con lo que tenía a mano, transformó ese trozo grande, pero aparentemente malogrado, en ese coloso equilibrado y vigoroso que también conocemos y hemos visto en las fotografías o en persona. Además de ser escultor, Miguel Ángel era pintor. Y de acuerdo con algunos entendidos, su principal título de gloria no fueron sus esculturas, sino los frescos de la Capilla Sixtina que describen la historia del Génesis desde la creación hasta el diluvio. Igualmente se pueden comparar la obra de los padres al educar a sus hijos, ¿verdad? Se compara con la de los pintores y la de los escultores, están labrando para la eternidad. Escribió mi autora favorita en la revista Señales de los Tiempos hace muchos siglos, muchos años, muchas décadas, 1886. Dice: vuestra obra no consiste en pintar una forma hermosa en la tela ni esculpir en el mármol, sino en imprimir en el alma humana la imagen divina. ¡Qué hermosas palabras! Por eso, amados, la formación del carácter del niño es responsabilidad de ambos padres. Pero, por cierto, de la madre en forma específica, en forma especial, como resultado de su intimidad con el niño durante los primeros meses de su vida. Así que la madre tiene un privilegio especial. Y al hablar con respecto a este privilegio, añade mi autora, dice: ninguna otra obra puede igualarse en importancia con la suya. La madre no tiene, a semejanza del artista, alguna hermosa figura que pintar en un lienzo, ni como el escultor que cincelar en el mármol. Su tarea es desarrollar con la ayuda de Dios la imagen divina en un alma humana. Lee eso en el libro Ministerio y Curación, página 292. Amigos, esa noble tarea es una mejor manera de vivir. La gente me pregunta por qué soy adventista, por qué yo guardo el sábado y no el domingo. La gente me pregunta por qué no tomo vino, si allá en las bodas de Canaán Jesús lo multiplicó. Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en la palabra del Señor. Soy adventista porque creo en la deidad de un solo Dios.
creó en el gran conflicto. La batalla entre Jesús y el dragón. Soy adventista porque creo en la experiencia de la salvación. Soy adventista porque creo en el regreso del Señor. Creo en la vida, en la muerte y que Jesús resucitó. La gente me pregunta, ¿por qué no te diviertes? ¿Por qué no vas al baile por las noches? Y se burlan y me juzgan de fanático, y mis creencias les explico con amor. Soy adventista porque creo en el bautismo por inmersión. Yo soy adventista porque existe un remanente y su misión. Creo en la iglesia que formamos todos el cuerpo de Dios. Soy adventista porque creo en la cena del Señor. Soy adventista porque creo en los mandamientos del Señor, en el don profético, los dones que el Señor nos repartió. Soy adventista porque somos mayordomos del Creador y fuimos llamados para asistir a otros con amor. ¿Y por qué yo guardo el sábado? Porque el sábado es el día del Señor. Soy adventista porque Cristo todo le verá. Soy adventista en el milenio y que el diablo entre llamas arderá. Y porque no tomo vino, porque mi cuerpo es templo del Espíritu. Soy adventista porque simplemente soy hijo de Dios. ¿Exponerse al sol realmente puede ayudar a prevenir enfermedades? La luz solar es más que simplemente una fuente de luz y calor. Algunos de sus beneficios incluyen la formación de la vitamina D. Nuestra vida es como una rueda.
Y cada uno de los 8 remedios naturales son los ejes que permiten que la rueda funcione adecuadamente. Al romper uno o más de estos ejes, esta dejará de funcionar dejando a nuestro cuerpo en estado vulnerable frente a las enfermedades. Cuando los rayos ultravioletas entran en contacto con la piel, ocurren reacciones importantes para activar la vitamina D. El 7 de hidrocolesterol presente en la piel se transforma en vitamina D3 inactiva, conocida como el colecalciferol. El colecalciferol viaja en tu cuerpo hasta el hígado y allá sufre una reacción formando la 25-hidroxicolecalciferol, conocido como el calcidiol. A su vez, el calcidiol viaja hasta los riñones y allá sufre una última reacción formando la 1,25 de hidroxicolecalciferol, conocida como el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Todo eso ocurre en presencia de la luz solar. Investigaciones indican que la deficiencia de la vitamina D es un desafío para la salud a nivel mundial. Es así que la Organización Mundial de la Salud publicó desde junio del 2017 evidencias demostrando que la vitamina D es útil para la prevención de infecciones en las vías respiratorias. Un estudio realizado en Lima, Perú, demostró que la deficiencia de vitamina D tuvo asociación con disturbios metabólicos. El Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, presentó que el riesgo de dar positivo a la prueba del COVID-19 fue 1,7 veces mayor para los pacientes con estado deficiente de vitamina D en comparación con los pacientes con niveles normales. Otros estudios por el mundo, en México, Indonesia, Italia, indicaron que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo para la mortalidad para el COVID-19. Actualmente las personas permanecen más tiempo en ambientes cerrados, sea en sus hogares, en sus oficinas, en medios de transporte, lo que significa que están menos expuestos al sol, una fuente de vitamina D natural. La vitamina D es importante para la absorción del calcio, fortalece los huesos, mejora la circulación sanguínea, ayuda a combatir infecciones y también ayuda a prevenir la depresión y el estrés. También las evidencias sugieren que ayuda a regular la tensión arterial, disminuye el riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y eventos cardiovasculares. Es un excelente remedio de la naturaleza. El ideal es exponerse diariamente al sol dentro de los tiempos indicados de manera que los rayos solares penetren directamente en la piel y no atrás de una ventana o en el vidrio. El tiempo de exposición debe ser por lo menos de 15 a 30 minutos antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Y entre este intervalo, el máximo es de 10 minutos al día. Para las personas que tengan sus actividades laborales que necesitan estar más de este tiempo expuestos al sol, es recomendable utilizar protector solar para prevenir problemas de piel. Si la luz del sol tiene tanto poder, ¿te imaginas este remedio asociado a otros 7 remedios naturales establecidos por Dios? No te pierdas los próximos episodios. Estaba allí, clavado en la cruz, sufriendo por mí, el Hijo de Dios. Estaba allí, muriendo, y antes de morir, Él me prometió resucitar.
ti, resucitaré. La muerte ya no reinará. Estaba allí el manso de Dios, burlaban su honor, reían por él. Estaba allí sangrando, pagando por mí la deuda mortal. Resucitaré, la victoria alcanzaré por ti. Resucitaré, la muerte ya no reinará. Estaba allí, muerto en la cruz, la tumba encerró al Hijo de Dios. Estaba allí, venciendo, y con su poder se levantó, y yo resucité. La batalla ya ganada está, y yo volveré, y vendré a buscarte a ti. Muy pronto yo vendré otra vez, y yo vendré a buscarte a ti. Muchas señales mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. No venga que el Señor te vuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Que en medio de lo que te indique y su espíritu sobre ti, mi
Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de y abundante vida hoy tendrás en Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes a la distancia y especialmente acercarnos y aproximarnos a este tema que lo debemos abordar con sigilo, con prudencia, también con el decoro propio que corresponde cuando estamos entrando en terreno santo. Y quiero decirles que me uno completamente al espíritu de oración, especialmente por los queridos hermanos en Providence y en la zona de San Andrés Islas, y extiendo mi espíritu de oración a los hermanos queridos en la zona de Nicaragua, también en la zona de Honduras y en la zona de Guatemala, que están sufriendo los efectos de este huracán. Y obviamente Cartagena de Indias, que ha estado bajo agua y ya solamente chequeando en el internet, en El Tiempo, El Colombiano y algunos otros periódicos, hemos estado al tanto de esta información. Oramos por ustedes, hermanos, los tenemos en nuestras oraciones y seguramente el brazo de asistencia social de la Iglesia en las distintas regiones estará colaborando arduamente para ayudar a nuestros hermanos en esas condiciones, y varios hermanos que me tienen en sus WhatsApp me han hecho llegar ese tipo de información y preocupación. En esta noche los invito en primer lugar a tener cerca la palabra de Dios. Vamos a, en los minutos que nos quedan, que son pocos, 50 minutos quizás que vamos a tomar, 55 minutos máximo, vamos a estar analizando la temática de Jesús, la persona del Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Juan. Dado que el tiempo es corto y definidamente el objetivo es grande, vamos de lleno a abordar este punto. Los invito a abrir sus Biblias en el primero de los libros con los que se inaugura lo que llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento
comienza con el libro o Evangelio según San Mateo, culmina con el libro de Apocalipsis, y definitivamente nosotros vamos a estar viendo en esta presentación dos grandes evangelistas que se aproximan a darnos sus enfoques, cada uno con su particularidad acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús, pero ambos enfatizando con su lenguaje, con su óptica, con su visión de el concepto testimonial bíblico. El concepto de testimonio de las Sagradas Escrituras, a veces nosotros no lo tenemos claro, pero lo vamos a ir reforzando en estas presentaciones que vamos a tener. Quiero decirles que este concepto es jurídico dentro del plano legal de la Torá bíblica del Antiguo Testamento y generalmente enmarcado en el trasfondo de las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Mateo fue escrito aproximadamente entre los años 50, 60, después de Cristo. Mateo fue originalmente un publicano que devino en apóstol, seguidor del Señor, y esto lo encuentran ustedes en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9. El llamado es rápido, ven, sígueme. Y la Biblia dice allí, el mismo evangelista dice, y él dejando el banco de los tributos siguió al Señor Jesús. Es apasionante la manera rápida, franca, directa en la cual todo eso se entrelaza y se compone. Vean ustedes que normalmente los publicanos, como allí se los presenta en las Sagradas Escrituras, eran personas que compraban el banco de tributos y luego lo deducían del pago de los impuestos para devolverse a sí mismos la enorme erogación que habían hecho al erario romano para poder acceder al banco de los tributos. Y definitivamente cómo sacaban o extraían determinadas porciones de los impuestos a el pueblo de Israel, de hecho no eran bienvenidos. Se los veía algo así como socios de Roma en un sentido. Obviamente Mateo tiene una característica súper especial y es que era un hombre con una fluidez notable en su memoria. Piensen ustedes, cuando ustedes abren solamente el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, prácticamente a mediados del Evangelio según San Mateo el capítulo 5, y pasan al 6, es un sermón del Señor. Y pasan al 7 y continúa el sermón. Y pasan al 8 y comienza el capítulo 8 y es el sermón de la montaña. Esto les dice a ustedes algo súper interesante. Él está escribiendo casi unos 25 años después del momento narrado. Se está acordando prácticamente de cada uno de los elementos. A veces nosotros nos encontramos con que hay personas en la iglesia que le preguntan, ¿quién predicó el sábado pasado? Predicó quizás fulano de tal. ¿Y qué dijo? Y allí nos encontramos en problemas. Mateo está recordando un sermón íntegro, casi en versión taquigráfica mental. No existe la palabra, no existe tal cosa, pero tiene una visión mnemónica completa de todo lo que ocurrió allí y lo brinda extensamente. Varios de los sermones del Señor Jesús están registrados en Mateo y los detalles son realmente valiosísimos. El significado de ese aroma judío que se introduce en el uso genealógico, a distinción de Juan, a quien vamos a analizar un poquito más tarde, que no usa las genealogías, porque definitivamente ya Juan está escribiendo después del año 70, y ese es un detalle muy importante para establecer fechas. ¿Por qué? Porque definitivamente el concepto de la genealogía es el vinculante al judío que está escuchando las buenas nuevas del Evangelio y que lo vincula con Abraham. Y de hecho eso es lo que hace Mateo. Y definitivamente eso es un aspecto muy importante. El uso del griego. El griego en ese tiempo sustituye en los tiempos a el uso del arameo, que era algo así como
el lenguaje internacional del Medio Oriente antiguo y que se prestaba como para poder hablar lengua franca, es decir, fuera de fronteras, con prácticamente todos los negocios que podrían realizarse en el Medio Oriente, en el norte del África, Egipto, en el sur de la Europa, Grecia, etc. Y de hecho, en toda la circunvencidad del Mediterráneo, es decir, todos los alrededores del mar Mediterráneo era prácticamente la lengua de esa época. Así que vamos a entrar en algunas de las cosas que nosotros encontramos especialmente en Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a tener la característica de presentar este evangelio como un testimonio, sus evangelios, como un testimonio personal, la visión de ellos en relación con el Señor Jesucristo. Varios de ellos van a tener singularidades especiales. Una de las cosas, por ejemplo, que Mateo va a tener como característica es la conexión con las profecías mesiánicas, que son, yo diría, elementos recurrentes en prácticamente todos los evangelios. El reino de los cielos se ha acercado. Hay aspectos únicos en el evangelio según San Mateo. Por ejemplo, el sueño de José al principio del evangelio, la visita de los magos, a las cuales vamos a hacer referencia, los magos que vienen de Oriente, la huida de Egipto, la matanza de los niños en los tiempos de Herodes, el sueño de la mujer de Pilato narrado. Eso lo vamos a encontrar en Mateo, no lo encontramos prácticamente en ninguno de los otros. La resurrección de otras personas, juntamente con la resurrección del Señor Jesucristo. El pago de soborno recibido por los soldados romanos para silenciarlos respecto a la resurrección del Señor y la gran comisión evangélica, nosotros lo vamos a encontrar solamente en Mateo. Es decir, el aporte de Mateo es sumamente singular y súper efectivo. Cuando nosotros vamos por un momento ahora al Antiguo Testamento y vamos a leer Isaías, el capítulo 40, el versículo 3. Es muy importante leerlo dentro de su contexto histórico, porque vamos a ver cómo lo cita Mateo luego. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice la Biblia allí: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Recuerden esto: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Aquí aparece el gran nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Este nombre era el único. El Elohim era el otro nombre que tenía, de gran uso dentro de la judería antigua, en el Antiguo Testamento, pero Jehová no existía fuera de los límites de Israel. Por eso este nombre era súper especial para ellos. Es lo que llamamos el tetragrama. El Yod, el Waw, el Het, el Waw, y era lo que se aparece como Yahweh, la base, básicamente el uso consonántico, al cual definitivamente los copistas antiguos les quitaron las vocales de tal manera que la interconsonancia chocara entre sí y no se lo pudiera pronunciar. Pero dice aquí: enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Aquí aparecen dos grandes nombres, Jehová y Dios. La versión de la Septuaginta traduce estos nombres con el vocablo. El primero de ellos es Kurios y Elohim es Theos. Es decir, Kurios o Señor y Theos es Dios. Y de allí que nosotros lo tenemos como Jehová, que viene del tetragrama, y Dios, cuya raíz es Elohim. Vamos a poner en pantalla el siguiente aspecto ahora
sobre la persona del Señor Jesús y vamos a ir comparando lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Debajo puse para que aquellos que quieran quizás entrenarse un poco en el uso del hebreo, cómo se rinde el texto en hebreo, y debajo la versión de la Septuaginta. Estoy no poniendo los textos que se está leyendo. Los textos que están debajo son los de el Shema, cuando el Señor les dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y menciona 3 veces el nombre divino. Lo menciona por el tetragrama, Yahweh, lo menciona por el Dios nuestro, Elohenu, y lo menciona nuevamente con repetir Yahweh. Y abajo está la versión griega de Akue, Israel, o Jocurios, Oseos, Gemón, Jocurios 6 Estín. Ahora, cuando nosotros leemos, y ya salimos de las lenguas, y vamos ahora a leer el texto en la parte de la pantalla de la izquierda, Isaías 43, es el texto que nosotros vimos. De hecho, allí nosotros encontramos que dice, preparad camino a Jehová. Y ahora el texto del Nuevo Testamento de Mateo dice, pues Juan el Bautista, dice, habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Usted disculpe que se me ha caído por allí un par de términos en inglés y la traducción no la hice rápido. Pero quiero decirle, aquí encontramos la primera referencia o de las grandes referencias que vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, de las primeras, diría yo, en las cuales toma el término de Jehová para aplicarlo al Señor Jesucristo. Y aplica a la voz que clama en el desierto a Juan el Bautista para decir que el que viene es Jehová, y en el Nuevo Testamento el que viene es el Señor Jesucristo. Y de hecho esa combinación vamos a encontrar que comienza a ser fluida allí, en el Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, el caso de Mateo capítulo 1, los versículos 22 y 23. Si lo ponemos en pantalla, allí encontramos que cita el Evangelio según San Mateo a Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Y dice Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, detengámonos un momentito allí. Estamos hablando prácticamente del 8º siglo antes de Cristo. Está diciendo varias cosas el profeta. Está diciendo que la Virgen va a concebir, es decir, una virgen va a dar a luz y va a dar un hijo a luz, varón, y se llamará Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, cuando vamos a Mateo, Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, los versículos 22 y 23, dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Mateo está diciendo de una manera clara, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Pero al decir que Jesús es el cumplimiento de la profecía, está diciendo que Él es Dios con nosotros. Aquí el apóstol, el discípulo, plantea la conexión de Emmanuel, Dios con nosotros, con el Señor Jesucristo como cumplimiento de la profecía. Es extraordinario este punto. Pero quiero decirles que no nos detenemos del asombro cuando ya avanzamos al capítulo 2, en Mateo el capítulo 2, los versículos 1 al 4, cuando
llega este momento que dentro de poco tiempo, prácticamente en diciembre, en una zona muy especial, en una época muy especial, bajo una condición de pandemia, habremos de estar celebrando las fiestas, y las fiestas especialmente navideñas. Este texto recoge ese aroma especial porque vienen magos de Oriente, dice el texto, para celebrar conjuntamente con el pueblo judío el nacimiento del Mesías. Y vean Mateo cómo lo brinda. Mateo capítulo 2, los versículos 1 al 4. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, está ubicando el hecho, está ubicando el lugar, está ubicando la parte geográfica, la parte temporal, porque está indicando quién es el monarca de esa época. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Recuerden este nombre, rey de los judíos que ha nacido. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos. Y ahora tomen esta palabra y pónganla aparte porque es muy claro esto. Venimos a adorarle. El día sábado, cuando estemos hablando, vamos a decirles algo y lo vamos a repetir. El Evangelio, según San Mateo, comienza con la adoración de Jesús y termina con la adoración de Jesús. Venimos a adorarle. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, venimos a rendir servicio sagrado. Quizás puedan juguetear con el vocablo. Yo les puse en pantalla ahí el vocablo, cuál es el original, para que no tengan ningún tipo de duda. Porque definitivamente el griego no lo dice de otra manera. Dice, proskunesai auto. Venimos a prosternarnos, a inclinarnos delante de él, a prosternarnos, a arrodillarnos delante de él. Ese es el sentido que tiene. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Y ven ustedes ahora a dónde van. Fueron a la Biblia. Y quiero decirles, hermanos, cuando nosotros tenemos alguna duda y alguna pregunta en relación con cumplimientos proféticos, etcétera, debemos ir a la Biblia. Y allí ellos, dice, le dijeron, los expertos, los escribas especialmente, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no serás la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente por el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Expresión, proskuneso auto. Es decir, el rey habría de ir y adorarlo a el Señor Jesús. Es decir, acá nosotros nos encontramos con un elemento que es clave. ¿Quién puede ser adorado? ¿Quién puede recibir adoración? ¿Puede un ser creado recibir adoración? Acá las Sagradas Escrituras, Evangelio según San Mateo, está indicando, dándonos trazos bien claros acerca de quién es Jesús. Cuando escribí el libro El Dios que adoramos, primero surgió como The God We Worship y luego surgió como Il Dio che adoriamo en la versión en italiano en el año 2013. De hecho, alguien que me ayudó con la traducción y especialmente con la revisión, que fue un queridísimo profesor de Centroamérica, Mike Lynch, él quedó muy sorprendido por el hecho de que en el libro quizás yo no hubiera puesto el acento extremadamente fuerte en este punto que ahora pongo en pantalla con ustedes. Y es Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3.
Este es otro capítulo enorme, de una enorme fuerza especial en relación con la presencia del Señor Jesús que los discípulos testificaron. Recuerden algo, los discípulos nos están escribiendo, es decir, Mateo en este caso, está escribiendo y compartiendo la experiencia personal con el Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 17, Jesús los lleva a un monte y dice el texto, y lo podemos poner en pantalla, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Y acá aparece la palabra metamorfode, metamorfeo es la palabra original. Es decir, el meta y el morfo indica la forma externa, pero se transformó, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es decir, ahora nos encontramos con algo especial. Piensen ustedes en una noche en la cual de pronto, sin que haya iluminación eléctrica, se encienden todos los focos alrededor. Está el Señor completamente transformado en el monte delante de ellos. Y al lado, Moisés y Elías. Es decir, uno que murió y resucitó. Me refiero a Moisés. Lo indica el libro de la epístola de Judas. Y uno que fue trasladado. Es decir, los dos elementos que están bien claros en las Sagradas Escrituras de lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos y algunos resucitarán del polvo y otros serán trasladados. Allí ellos estaban teniendo un micro escenario escatológico en aquella temprana teofanía que estaban teniendo delante de ellos. La palabra teofanía, de paso, es una palabra que significa theos, phainos, es decir, la luz de la representación divina, y acá nosotros encontramos este aspecto. Y entonces dice Pedro, versículo 5, podemos ponerlo en imagen, dijo a Jesús, Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, si queréis, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos. No temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Me encanta la manera en la cual lo narra Mateo. Tremenda experiencia. Una experiencia que impactó las vidas de ellos. No lo habrían de olvidar. Vean ustedes que lo recoge el apóstol Pedro y vean cómo lo toma, cómo lo retoma. Y ven cómo lo aplica, cómo lo utiliza, cómo lo dinamiza, cómo lo exegiza como enseñanza para la iglesia. En segunda epístola de Pedro, el capítulo 1, los versículos 16 y 19, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos. ¿Redunda? Absolutamente. ¿Espleonamos? Absolutamente, claro que sí. Pero no le importa eso, porque básicamente lo que él quiere decir es que ese es el testimonio que está compartiendo a partir de la experiencia que tuvieron, porque con sus propios ojos pudieron ver la gloria de su majestad. Pues cuando él, dice el texto, recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tercera vez que aparece de paso
en el Nuevo Testamento. Aparece en el capítulo 3, bautismo de Jesús. Aparece luego en el capítulo 17. Aparece luego aquí. Y 3 veces son la plenitud, porque ese es el concepto del triple sentido, cuando aparece 3 veces algo que se menciona prácticamente de la misma manera en el Nuevo Testamento. Y ahora dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y entonces dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bendición poder contar con la palabra de Dios. Bien, hay varios elementos que podríamos señalar. Déjeme pasar al último que tengo aquí y es el subsiguiente cuadro. Es un salmo mesiánico. Mateo capítulo 22, versículo 42. Jesús dialoga con los discípulos y le dice, cuando pensáis del Cristo, ¿de quién es hijo? Y ellos le responden en el versículo 42. Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, vean el título, Curio, diciéndole, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Se pueden imaginar el silencio discipular en ese momento? Porque él les está diciendo, se está autorrevelando, se está manifestando delante de ellos y definitivamente les está diciendo a través de una pregunta retórica que él es Dios. Cuando nosotros vemos este aspecto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 34, 36, nosotros vamos a encontrar que también se aplica esto en el momento de la resurrección y acceso del Señor, ascensión del Señor al cielo. Pasemos a Juan. El tiempo nos está comiendo la presentación y vamos por la mitad y estoy relativamente preocupado porque nos quedan unos 19, 20 minutos aproximadamente. Hablemos de la persona del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Juan tiene una característica, y disculpen que voy a tener que quizás cambiar la velocidad un poquito de las palabras como para poder abordar esta parte. Pero vayamos a Juan. Juan capítulo 1. Juan tiene una característica muy especial. Juan piensa en hebreo y él vierte su concepto en la lengua internacional franca de esa época, lengua franca que era el griego, y el Evangelio de Juan surge en la última década de la centuria cristiana, es decir, ya el templo de Jerusalén está en ruinas, la ciudad de Jerusalén en muchos sectores también yace en ruinas. La parte de las genealogías no son importantes para Juan. Juan tiene una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y va a llevarle el libro de Juan para responder la pregunta, que va a tratar de decir en prácticamente cada capítulo, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y lo va a usar de una cantidad de maneras extraordinarias, porque el aparato de recursos de Juan en su condición improvisada, quizás parte testimoniándolo o testificándolo en la isla de Patmos, en medio de sufrimientos, de persecución, de sufrimientos personales, pero poniendo y rindiendo por escrito su testimonio. Su testimonio. Juan tiene una visión multitestimonial de la persona del Señor Jesucristo. Y es como un reportero de la historia de ese tiempo
que va poniendo el micrófono y a las personas, y ellas le van diciendo, Jesús es esto, es aquello. Y él va tomando ese coro de voces y va armando una armonía de evangelio. El evangelio juanio es extraordinario en su sencillez y en su profundidad, porque definitivamente la encuentran de todas las maneras inigualables. Veamos cómo comienza, porque Juan reúne de una manera magistral los testimonios de aquellos testigos y los usa para interconectarlos con sus propios recuerdos a fin de componer, guiado por el Espíritu Santo, el último de los evangelios. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En argégeno logos, en el principio era el verbo, y usa la palabra logos. Juan está hablando multidireccionalmente. Le habla a los hebreos, pero también le habla al mundo heleno. Le habla a los griegos, pero le habla también a los judíos. Ellos entienden que Jehová por la palabra creó los cielos y la tierra. Ayer nosotros vimos la metáfora y el uso de la metáfora de una manera magistral por el doctor Treyer en relación con este aspecto, pero acá él está diciendo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero déjeme corregir esto, porque acá el griego dice kai theos gen hologos. Acá nos encontramos con que hay una versión que se llama la versión del Nuevo Mundo que dice y el verbo era un Dios. Les repito en griego, kai theos gen hologos. El texto original dice, y Dios era el verbo. Pongámoslo ahora todos juntos. En el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Es lo que dice el texto original. Y ahora señala, este era en el principio con Dios. Pero vean ahora lo que dice en el versículo 3. El versículo 3 es un versículo que no le da lugar a ningún tipo de duda, porque es un barrido de derecha a izquierda. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, aquellas que fueron hechas, fue hecho. Es decir, el verbo, es causa, no consecuencia. El verbo hace, no es hecho. ¿Recuerdan la declaración del Espíritu de Profecía? En Cristo hay vida original que no proviene o procede de otra. En Cristo hay vida original que no proviene o procede de otra. Lean el texto. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta lumbrera menor que alumbra a una lumbrera mayor está diciendo mucho, pero vean la manera en la cual comienza a entretejer los elementos en el capítulo 1 para luego estallar en la riqueza de su corto evangelio. En él estaba la vida, va a decir, y la vida, versículo 4, era la luz de los hombres. El concepto de Zoé, no lo perdamos de vista. Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En él, Jesucristo, estaba la vida. En autó, Zoé. Y es Zoé aionion, y es presente, porque todos aquellos que lo aceptan comienzan a tener vida eterna en el momento que creen en él. Ese es el sentido de lo que dice allí en la oración sacerdotal en el capítulo 17, versículo 3. Y la luz en las tinieblas resplandece. La lumière brille dans ténèbres, van a traducir los valdenses al francés. Kaitofos entes kotia fainei, va a decir el griego, and the light shines in darkness. Y las tinieblas no prevalecieron,
va a decir contra ella. Qué hermosura que tiene la escritura aquí. Pero vean ahora lo que dice el versículo 7. Y este vino por testimonio. Concepto legal nuevamente. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Hay una conexión vital, dinámica, en Juan 1 con Génesis, el capítulo 1. Porque definitivamente hubo un momento en el cual ustedes ven, lo leen y está claro de que no había luz, pero estaba la luz de la presencia del Señor, porque en Él estaba la luz, dice el texto. Y ahora el versículo 14 nos arroja otro aspecto donde mi amigo y buen amigo, el doctor Treyer, definitivamente puede darnos una cátedra en cualquier momento en relación con esto. Y es el versículo 14. Y aquel verbo dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Habitó. Esa palabra es una palabra muy especial, porque definitivamente el tabernáculo de la reunión, en el griego, de la Septuaginta, del Antiguo Testamento, se lo traduce como skene. Aquí el texto, presten atención al sonido, skenesen en gemín. Kai hologos, sark segeneto, kai skenosen en gemín. Es decir, no sé si ustedes me permiten y tienen la amabilidad de dejarme estirar a la Real Academia Española aquí un momentito. Él se tabernaculizó por nosotros, se hizo tabernáculo. De la misma manera que el Señor moraba en el antiguo pueblo de Israel y todas las tribus estaban alrededor, y el esquené, el tabernáculo, el templo portátil estaba en el desierto, el Señor se encarnó y llamó a 12 discípulos. Es decir, este aspecto es muy súper interesante acá. Quiero decirles que cuando nosotros vemos esto y lo conectamos y comenzamos a hacer las conexiones, habitó entre nosotros. ¿No les recuerda lo de Mateo? Emmanuel, Dios con nosotros, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, aquí volvemos a juntar los elementos y todas las fichas caen juntas prácticamente. Quiero decirles que podríamos señalarles algunas otras cosas, pero el tiempo me está matando la presentación y lo lamento mucho. Pero quiero solamente hacerles una observación de Juan 1:18, lo podemos poner en pantalla. No sé si lo tenemos en pantalla, pero si no lo tienen en pantalla, allí dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que dice la versión Valera del 60. Sin embargo, Dios habla hoy, DHH es la abreviatura, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Es muy interesante este aspecto. ¿Y por qué lo dice así? Porque definitivamente quiero decirles que hay una versión bastante antigua que en vez de decir el unigénito Hijo, dice el unigénito Dios. Monógenes Theos, es como lo dice. Vale la pena que ustedes lo sepan, y entonces avanzo. Juan pregunta quién es Jesús, y entonces ahora las voces comienzan a responder. Podemos ponerlo en pantalla esto. En Juan el capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés, en el mismo capítulo, versículo 41, hermano de Pedro, lo anuncia, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, Christos. Natanael, muy poco después, que es para poderlo tomar hasta con humor, porque definitivamente en un determinado momento se pregunta si puede salir algo bueno de Nazaret. Y finalmente, cuando Jesús le habla a él,
versículo 49, capítulo 1, dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Rey de Israel. Y Nicodemo, un rabino, que llega de noche y que el Evangelio de Juan lo va a poner en todas las veces que de ahí en adelante lo va a mencionar a Nicos Demos. Demos, pueblo, Nicos, vencedor, vencedor del pueblo, el nombre que él tiene, y que llega de noche. Nosotros vamos a encontrar que él le dice, Nicodemo, a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta el momento, todo esto funcionó dentro de las fronteras de Israel. El capítulo 4, Jesús sale de frontera. Quienes salen de Jerusalén y van al norte hacia la zona de Galilea, al Gelila y Goyim, es decir, el círculo de la gentilidad, tenían dos opciones, o tres. O ir por la costa, larguísimo camino, o ir por el interior para poder rodear y no entrar en terreno samaritano, o ir por Samaria y acortar camino. Jesús va por el terreno samaritano. El capítulo 4 es riquísimo. Desde el punto de vista misional es excepcional. Pero aquí una mujer de Samaria se acerca a todo el pueblo para hablar del encuentro que ya tuvo con Jesús. Y le dice, vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y era bastante lo que había que contar. Pero dice, ¿no será este el Cristo? Y de hecho, aquí nosotros nos encontramos con que comienza a brotar el testimonio dentro del círculo samaritano. Juan usa una expresión y una serie de expresiones, y en estos 5 o 8 minutos que creo que me quedan, yo voy a tratar de exprimir al máximo este concepto. El concepto de el yo soy en el Evangelio de Juan. Éxodo capítulo 3:14 es el concepto matriz de esto. Es el momento en el cual Moisés está en el desierto frente a una zarza. La zarza le habla, la zarza ardiente le habla. Él se acerca y se produce un diálogo. Y respondió Dios a Moisés cuando él le dice, ¿quién eres? Y él le dice desde la zarza, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese concepto quedó grabado en la mente del pueblo. Es el ego y mí que va a aparecer en el Evangelio en las raíces hebreas. Si lo podemos poner en pantalla, la cita del señor John Durham, dice allí, yo soy el que soy, respondió el Señor, la verbalización denota acción continua, sin fin. Yo soy el que existe, el que sigue existiendo, uno que siempre es, no un ser conceptual, abstracto, sino un ser activo. Es la intención de la réplica. La respuesta sugiere como inapropiado referirse a Dios como era o será, pasado o futuro, porque la realidad de dicha existencia activa solo puede sugerirlo el presente. Es y continúa siendo el que siempre es. Yo soy. Vean ustedes que esto Juan lo conjuga en el libro de Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, el pasado, presente y futuro están para nosotros, pero para el Señor es un presente eterno, porque es eterno. Y vean solamente algunos de los 18 textos que nosotros encontramos. Juan 6:41. Si lo podemos poner en pantalla. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y Jesús les dijo, y esto es tremendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Detengámonos allí. Quizás dejemos la diapositiva. Escúchenme nomás. No es correcto gramaticalmente, no lo es. Si usted estudia y enseña idioma español, de cierto digo, antes de que Abraham fuese, yo era.
Eso sería lo correcto. También en griego, pero no dice eso. Y aplica el concepto presente. ¿Por qué? Porque definitivamente es una forma de validar a Éxodo, el capítulo 13, el versículo 14. En Juan, Jesús les dice a los oyentes que fue enviado por el Padre, que Él no era de este mundo, le dice en el versículo 23 del capítulo 8, que Él y el Padre son uno, lo va a decir en Juan capítulo 10, versículo 30, que cuando estaba con el Padre compartía su gloria, lo dice en la oración sacerdotal, capítulo 17, versículo 5, y que quien lo ha visto a Él, se lo dice a Felipe, ha visto al Padre. Y esa era otra forma de decir, yo soy ciertamente Dios. Cuando los discípulos estaban preocupados, angustiados, y el Señor estaba tratando de darles consolación anticipada por lo que habría de venir, que está en Juan capítulo 14, que se inaugura con aquella expresión muy, muy especial, donde les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, en las casas de mi Padre muchas moradas hay. Y consuela a los discípulos, les dice que vendría el Consolador y que no quedarían solos. Les dice, no os dejaré huérfanos. Pero vean la manera magistral de presentar la divinidad en todo el esplendor de su pluralidad de una manera singular en Juan capítulo 14, los versículos 16 al 18. Y dice allí, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, estará con vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él les está diciendo algo bien claro. Él no es el Padre, pero es igual al Padre. El Padre no es Él, es Dios. El Padre y el Espíritu estarán con ellos y Él estará con ellos. No quedarán solos. Y acá nos encontramos con que les está diciendo el Padre es Dios, pero no es el Hijo. El Padre es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre. El Hijo es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre y tampoco es el Hijo. Pero acá se lo está diciendo de una manera bien clara. ¿Qué más puede decir Juan? Momento de la resurrección. Jerusalén estalla en las nuevas de la resurrección. El capítulo de Juan, el capítulo 20 especialmente de Juan, es un capítulo de testimonio, pero aparece el agnosticismo, aparece aquel que duda, aquel que no cree, aquel que pide pruebas, muy propio de la mentalidad griega de la época. Y entonces cuando los discípulos se acercan a Tomás el Dídimo, que había faltado en esa ocasión, y le dicen que el Señor había estado con ellos, él dijo, yo no voy a creer. Yo solamente voy a creer si llego a verlo y veo la marca en su costado y la marca en sus manos. Él pone las condiciones. Escuchen. Uno de los 12, de paso. Juan 20, 24 al 28. Si lo ponemos en pantalla, dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús. Y ven el texto, el detalle. Al igual, Juan, al igual que Mateo. Estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Shalom. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos,
acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás le respondió. Y escuchen ahora. Señor, ¿cómo suena esto? ¿Es Elohim? Adonai? Yahweh? Dios mío. Le pone los dos títulos sagrados que ustedes pueden encontrar en el Shema al Señor Jesucristo. Para Él es Jehová, para Él es el Señor. Él ahora no tiene duda alguna. No solamente por el hecho de que no había telefonía celular para decirle, mira, va a venir el Señor y te va a pedir y te va a preguntar esto o aquello. Él sabe que eso no podía existir, pero sabe que el Señor es omnisciente, sabe que el Señor ve todo, comprende todo. Y aquí nos encontramos con el último de los testimonios del libro que comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y acá, al final del libro, el Señor no deja de crear. Porque crea un creyente a partir de un incrédulo. Dios le bendiga. Y que nos dé la fe y la confianza que nosotros necesitamos en este tiempo del fin para estar de su mano por siempre. Amén. Oremos. Padre y Dios nuestro, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Gracias por este momento que nos une en la fe, en la escritura, en la confianza en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que padecen en este momento. Dales el consuelo de la esperanza y dales el ánimo de la pronta venida. Y danos a todos ese ánimo y ayúdanos a prepararnos para el cielo y para los acontecimientos que vendrán. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una guerra que todavía no ha terminado y de la que, seamos conscientes o no, tomamos parte y todavía la sufrimos. Tenemos que olvidar que estamos en medio de un conflicto de proporciones cósmicas, en el que no hay posiciones neutrales. Nuestra misión en el mundo está definida en el primer mensaje angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿En qué lado del conflicto tú te encuentras? ¿Dónde tú vas a estar cuando Cristo venga? ¿Con aquellos que dicen Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿O te encontrarás con aquellos que proclaman el mensaje de los tres ángeles? El mundo verá nuevamente la intolerancia religiosa. La profecía de Apocalipsis 13 dice al final que la intolerancia tendrá que ver con una marca de características religiosas. Uno de los engaños más formidables con el cual Satanás seduce al mundo entero es el espiritismo. Hoy la puerta de la gracia está abierta. Dios ofrece perdón gratuito y completo al que acepte a Jesús como Salvador. Amigo y hermano, será una programación especial. No te la puedes perder por tu plataforma virtual de proyectación, Facebook y YouTube. Te espero y comparte con otros. Que Dios te bendiga. Muchas señales mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios.
porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto.